El 28 de enero del año 1701 nace la Condamine, Charles-Marie de la Condamine, que fue un personaje realmente importante del siglo XVIII europeo, de la Ilustración europea, y que destacó como geógrafo, como matemático, y que tiene una importancia especial desde el punto de vista americano, porque fue justamente la Condamine el que se encargó de fijar el sitio exacto del ecuador geográfico aquí en América, justamente en el país que se llama Ecuador, y además porque fue explorador de la selva amazónica y porque hizo allí una serie de descubrimientos científicos bastante importantes. La Condamine pues había nacido en 1701, era de familia noble, aristocrática, tuvo la educación propia de un aristócrata de la primera mitad del siglo XVIII, como militar, escogió la carrera militar y como militar mostró interés fundamental por las matemáticas y por la geografía. Eso hizo que la Condamine pudiera entonces participar y se hiciera famoso justamente por haber participado en una expedición geográfica que lo organizó la Academia de Ciencias de París el año de 1735. Y esa expedición tenía como objetivo dirigirse hacia el Ecuador para aclarar la discusión de si la Tierra, para definir finalmente si la Tierra, que por supuesto es esférica, estaba achatada en los polos o estaba achatada en el Ecuador. En realidad pues se organizaron dos expediciones, una expedición hacia el Círculo Polar Ártico, hacia Laponia, que iba a ver si los polos eran lo achatado, como en efecto es, y otra que iba hacia el Ecuador para ver si el Ecuador era achatado, pero había por supuesto que determinar geográficamente el sitio exacto del Ecuador. En 1735, cuando se aprueba, la Academia de Ciencias de París aprueba esta expedición, que es una expedición que en el caso americano va a tierra que es española, y que en otras circunstancias había presentado algún problema, en este caso no lo presenta, y no lo presenta por una razón muy sencilla, porque los Borbones, que son los que gobiernan en Francia, son también los mismos que gobiernan en España. Son primos, pues de alguna manera fue muy fácil entonces que esta propuesta de los Borbones franceses fuera aceptada por los Borbones españoles y que, por supuesto, los Borbones españoles la hicieran aceptar por la audiencia de Quito en América, en Sudamérica. Y así tuvo lugar entonces la expedición encabezada por la Condamine. Esa expedición vino entonces ese mismo año de 1735 hacia América y fue a determinar el sitio exacto del ecuador geográfico y determinar también si había achatamiento de la tierra allí. Esa parte de la expedición funcionó con una enorme facilidad, no trajo ningún problema, no había que meterse en unos territorios selváticos complicados ni andar metido entre los hielos como la expedición de Laponia, sino que tenían simplemente que en una zona montañosa con un clima hasta agradable encontrar el ecuador geográfico. Fue determinado perfectamente, todavía hay allí en ese sitio un monumento que es el monumento original del sitio donde la Condamine y su expedición establecieron el ecuador geográfico, y un monumento allí en Ecuador que se puede visitar. Los problemas de la expedición empezaron después de determinado el ecuador geográfico, porque hubo una serie de tensiones y rivalidades entre la Condamine y otros miembros de la expedición, como Louis Baudin y Pierre Bouget, que eran otros dos científicos que lo acompañaban allí. Eso llevó a que la Condamine decidiera separarse pues, del resto de los expedicionarios y emprender una expedición por su cuenta. Y la Condamine decidió entonces emprender una expedición por el Amazonas, meterse hacia la selva amazónica, y allí siguió un poco lo que habían sido los viajes anteriores al río de las Amazonas y a la selva amazónica. Los viajes del siglo XVI, el de Orellana, y el viaje del siglo XVII del padre Teixeira. Siguió ese recorrido, hizo un recorrido, pues un viaje por toda esa selva, y una de las cosas curiosas a las que se dedicó, bueno, ahí pasó algo interesante que fue, entre las aventuras que vivieron, como era de esperarse, hubo una aventura terrible que fue la aventura que vivió la esposa justamente de Godin, que vivió una experiencia terrible que incluso valdría la pena comentarla con detalle en alguna efeméride, y que el propio La Condamine la recoge y la cuenta en el libro que publicó pues, a su regreso a Francia, Viaje a la América Meridional.
Pero aparte de eso, la Condamine se dedicó entonces a buscar las Amazonas. Una de las cosas curiosas, como científicos del siglo XVIII que están midiendo el Ecuador, están en un plano absolutamente de ciencia, andan por otro lado buscando una fantasía como las Amazonas. Y buscando entonces huellas entre los indios de esas mujeres de cual había hablado Orellana y de cual había hablado el padre Teixeira, que eran uno de los mitos pues, de la conquista americana, de que había unas mujeres indígenas rebeldes, muy fuertes, que vivían solas, tenían un reino, un gobierno pues, de mujeres y que solo aceptaban los hombres una vez al año para copular con ellos, para procrear. Pues. Y encontró algunas huellas, por supuesto, según él, encontró unas huellas, preguntó a algunos indios, los indios le dijeron que sí, pero siempre eran cosas viejas, sus abuelos, sus bisabuelos habían hablado con las amazonas, pero nadie sabía prácticamente dónde quedaba. Y se quedó un poco con la frustración en ese sentido. Pero desde otro punto de vista, volviendo otra vez a la dimensión científica, la Condamine hizo algunos hallazgos científicos y esos hallazgos científicos tuvieron mucha importancia y mucha repercusión tanto para América como para Europa. Particularmente son tres. La Condamine fue el primer científico europeo que hizo una descripción del curare, ese veneno vegetal que utilizaban justamente los indios para untar la flecha y defenderse de la invasión y de las agresiones españolas. La Condamine fue también el primer europeo en describir la quinina. Y describir la quinina, los indios la utilizaban por supuesto como tratamiento antimalárico, pero él fue el primer europeo que describió la quinina y mostró que la quinina servía para los tratamientos antimaláricos y eso fue muy utilizado luego por los europeos. Y en tercer lugar, la Condamine fue también el primer europeo que describió el látex, es decir, el caucho. Y el caucho que era utilizado para cosas muy pequeñas, menores, por los indígenas, hay que recordar que se convirtió en el siglo XIX y comienzo del siglo XX en uno de los recursos explotados de la manera más brutal y más bárbara por empresas europeas que explotaron en toda esa zona tropical americana, desde el sur de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, el caucho. De todas maneras que entonces la Condamine está asociado con estos tres hechos. Bueno, y de hecho, además con la determinación del Ecuador, con la búsqueda fantástica de las Amazonas y particularmente con estos tres descubrimientos. Él regresó a Francia, publicó su libro Viaje a la América Meridional, que tuvo mucha repercusión y bueno, después de eso continuó una vida normal de militar y de científico hasta que se murió en 1774.